Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos a Stulin.media. Vivimos un momento histórico extraño. Las categorías tradicionales ya no alcanzan para explicar lo que está ocurriendo. Democracia, izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, Estado, mercado, todos parecen describir fragmentos de una realidad muchísimo más profunda y estructural. Y mientras la mayoría de la población sigue interpretando el presente a través de estos marcos políticos del siglo XX, nuevos sistemas de organización del poder emergen silenciosamente, tecnocráticas, algorítmicas, plataformas digitales convertidas en infraestructuras soberanas, modelos de gobernanza postdemocráticos y una transformación radical de la relación entre el ser humano, la tecnología y la propia realidad. En este contexto, conceptos como transhumanismo, soberanía cognitiva, ingeniería social, inteligencia artificial, vigilancia predictiva o ilustración oscura dejan de ser temas, diría, marginales para convertirse en estos elementos centrales del nuevo paradigma civilizacional. Mi invitado de hoy es Pablo Davoli, uno de los pensadores argentinos con mayor profundidad que ha explorado las transformaciones en plural estructurales del poder contemporáneo. Y su trabajo se mueve en esta intersección entre filosofía política, geopolítica, tecnología, metapolítica, crítica civilizacional, abordando fenómenos como la tecnocracia, el transhumanismo, la ingeniería social, la crisis de la democracia liberal y la emergencia de estas nuevas arquitecturas del control. Y a diferencia de análisis políticos convencionales, Pablo propone una lectura sistémica de presente, no centrada únicamente en el gobierno o acontecimientos, sino en las estructuras invisibles que moldean percepción, comportamiento, organización social. Y lo que me encanta de su trabajo es que sus reflexiones incorporan elementos históricos, filosóficos, metafísicos, tecnológicos para comprender cómo el poder evoluciona desde formas visibles de esta autoridad hacia mecanismos cada vez más algorítmicos, predictivos, descentralizados. Entonces, en esta conversación de hoy, buscamos ir mucho más allá de titulares y de la coyuntura. No se trata simplemente de hablar de política, sino analizar a estas fuerzas profundas que están redefiniendo la relación entre el ser humano, la tecnología y obviamente el futuro de la civilización. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado. Bienvenido al programa. Daniel, muchísimas gracias a vos. Estoy sumamente honrado y me siento muy gratificado de haber sido invitado a tu programa y estar dialogando contigo y por intermedio tuyo con tu audiencia, que sé que es vasta y muy variada. Así que un gusto estar aquí. Mira, fíjate que da la sensación de que seguimos utilizando este lenguaje político heredado de la Revolución Francesa para describir el mundo que ya no funciona bajo estas categorías. Pregunta, ¿la democracia liberal sigue siendo el verdadero centro del sistema o simplemente se ha convertido en esta interfaz visible de estos mecanismos del poder muchísimo más profundos? Bueno, creo que no, que creo que se ha corrido, que ya no ocupa esa centralidad. Y no la ocupa, no tanto porque haya alternativas que sean plausibles, porque de hecho las alternativas que, por lo menos al día de hoy, se ofrecen digamos, o sí, o se plantean como se proponen, pero lo cierto es que por las fallas que evidentemente acusa, o por las fallas que evidentemente presenta. Yo creo que hay un problema fundamental con la democracia liberal. En primer lugar, haber reducido el concepto de democracia y todas las posibilidades que la democracia presenta, haberlas reducido al formato liberal. Ahí hay un primer error. ¿Sí? Ahí hay un primer error que se comete a lo largo de la modernidad y sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XVIII hasta el siglo XX. Una suerte de reducción de la democracia a los parámetros y al modelo liberal de la democracia, porque ciertamente que la democracia puede admitir una variedad bastante grande de formatos y de versiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque, y esto lo dice un profesor argentino, Luis María Bandieri, el doctor Bandieri, porque la democracia ha perdido a su sujeto principal, que es el soberano y que es el pueblo.
El pueblo ha quedado reducido en las sociedades modernas, al menos en Occidente, a masa fragmentada, a masa de consumidores. Ya no podemos hablar de un pueblo de hombres y mujeres libres que se asumen como ciudadanos y asumen las responsabilidades de tales, sino de masas sociales que se comportan más bien como consumidores. Y en cuanto a la libertad y la igualdad, lo cierto es que en las actuales condiciones, desafortunadamente, se han convertido, no digo que completamente, no digo que irremisiblemente, pero en gran medida se han convertido en una suerte de espejismo, o por lo menos en principios cuya operatividad fáctica es mucho más menguada de lo que se pretende o lo que se quiere creer. En ese sentido, si la democracia ha extraviado su sujeto político central, el pueblo, que ha quedado de algún modo o fragmentado en el individualismo, y en un individualismo que paradójicamente conduce a la insectificación del colectivismo. O sea, aquí también hay otro problema. Antes se veía como dos fenómenos patológicos pero separados. Y en rigor, de verdad, en mi modesta opinión, se trata de un mismo fenómeno, solo que en distintas instancias del mismo proceso. La fragmentación individualista que ha promovido el propio liberalismo conduce al colectivismo insectificador que uno en el siglo XX lo veía materializado, por ejemplo, en los regímenes comunistas, ¿sí? Pero que hoy lo vemos en el seno de las sociedades capitalistas. Y esto ha generado incluso remedos. El problema del debate político a lo largo del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, es que no ha sido sincero. No ha, o sea, ha quedado atado a lo que finalmente a partir de los años 60 llamamos corrección política y no ha tenido la honestidad intelectual y el coraje intelectual de mirarse frente al espejo y hacerse las preguntas o formular las preguntas, los interrogantes que había que hacerse. Si tenemos el pueblo reducido a masa y a veces a masa fragmentada, el ciudadano reducido a una suerte de consumidor y un hombre finalmente, esto todavía no lo dije, un hombre miniaturizado, un hombre que ha quedado miniaturizado en todo su potencial, bueno, lógicamente ese sistema que pretendía tener ese eje, finalmente no puede funcionar. Pero además, e insisto, no significa que el problema sea insoluble, pero bajo estas condiciones no puede funcionar. Tenemos un hombre que está quebrado. Esto lo dijo aquí en Argentina en su tercera presidencia el general Juan Domingo Perón, cuando asume su tercera presidencia, principios de los años 70, y dice, el hombre argentino, pero creo que esto es en mayor o menor medida extensible a otros países, está roto, está quebrado. Quebrado económicamente, quebrado tal vez biológicamente, o sea, reducido a sus mínimas condiciones, ¿sí? Y quebrado moralmente, quebrado espiritualmente. Y este es el hombre posmoderno, que es el fruto, no querido, pero finalmente el fruto de la modernidad. ¿Sí? Ese hombre quebrado. Esto se puede, o por lo menos magullado, golpeado, herido, minimizado. Lógicamente así tampoco puede haber pueblos vigorosos con identidades definidas. Y todo esto entonces, en este proceso de reducción del hombre y de dilución de las sociedades, lógicamente no puede haber democracia porque, como dice el doctor Bandieri, no hay pueblo. ¿Cuál es el problema? Que en vez de tomar el toro por las astas, como decimos en Argentina, o como dicen los italianos, el diablo por los cuernos, lo que se hace es negar el problema y meter parches. Meter parches que sirven de fachada. Desde luego que hay intereses que promueven esto. Hay un autor francés, en realidad no recuerdo si de origen polaco o de origen ruso, Vladimir Volkov, que en un opúsculo que se titula ¿Por qué soy medianamente democrático? Ya hace varios años, ya hace algunas décadas, decía esto, ¿no? Planteaba, entre otras cosas, entre otras objeciones, que la democracia finalmente se había convertido en una caricatura de sí misma, en una suerte de fachada. Pero esto ha sido admitido abiertamente. Si vos lees a Walter Lippmann, el libro Public Opinion, de 1922, y no hace falta recordar cuán importante ha sido Walter Lippmann, el decano, o considerado el decano de la prensa estadounidense, fundador del diario The New Republic, primer director de la revista del Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, o sea, un nombre importante. Walter Lippmann hablaba de la democracia del borrego como la única factible, que es una democracia muy poco democrática. La democracia del borrego, la democracia del espectador, en donde es cierto que la palabra public en inglés significa también lo público, no tiene el sentido meramente del La espectador que masa aborregada. Mira, siguiendo con lo que estás exactamente. diciendo, te quería preguntar una cosa. O sea, hay una idea muy inquietante, que el poder moderno ya no necesita imponerse mediante coerción visible, o sea, apuntarte con la pistola, porque ahora opera moldeando comportamiento, hablando de Walter Lippmann.
O sea, estamos pasando de sociedades disciplinarias a sociedades predictivas. Y como segunda pregunta, ¿el ciudadano sigue siendo un sujeto político o se está transformando en en un objeto de gestión de datos? No, 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 claramente ese pasaje se está dando y a una velocidad temible. Es más, están quienes promueven esa velocidad con justamente la corriente del aceleracionismo, que son aquellos que vienen a blanquear, es decir, a decir lo que en gran medida está a la vista de todos, pero nadie quiere reconocer, como la anécdota, el cuento de que el rey está desnudo. Me refiero a autores como Curtis Yarvin o Nick Land en Inglaterra, Curtis Yarvin en Estados Unidos, o el sueco estadounidense Karl Abrahamsson. Pero que estos son los que ahora dicen, pero finalmente esto en lo que se creía finalmente no es cierto, funciona mal, y aunque funcionara bien, ellos plantean no es lo mejor y plantean una alternativa que a mi modo de ver termina siendo peor que la enfermedad como remedio, peor que la enfermedad que se pretende curar. Pero lo cierto es que se ha llegado a este estadio por lo que te decía, porque es una enfermedad que no ha sido reconocida ni ha sido debidamente abordada. Yo te citaba a Walter Lippmann, otro autor más o menos de la misma época, es el padre de las relaciones públicas en los Estados Unidos, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, que tomó mucho de Freud, pero sobre todo digamos, el descubrimiento que hace Freud de la asociación inconsciente de ideas, de objetos psíquicos, pero además de objetos simbólicos, quiero decir, pero que toma mucho del conductismo de la época, sobre todo de Watson, que estaba muy de moda en Estados Unidos. Y Bardaes en 1928 escribe un libro que se llama Propaganda, que cualquier persona que ha estudiado mínimamente algo de psicopolítica lo conoce, o que ha estudiado publicidad comercial incluso lo conoce, y habla abiertamente de que hay un grupo de gente oculto a la mirada y al conocimiento de la mayoría de las personas, que es el que realmente gobierna, y se moldea nuestros gustos, lo estoy parafraseando de memoria, moldea nuestros gustos, incluso nuestras opiniones morales, dice, y son gente que nos gobierna sin que los conozcamos, ¿no? Lo dice abiertamente, pero este debate no ha sido seriamente abordado de forma pública y sobre todo en la academia, en el campo de la ciencia política. Se ha mantenido esta idea dogmática de que esto era relegado al campo de la teoría de la conspiración, si es que alguien lo mencionaba, ha quedado fuera y por lo tanto que la democracia planteada como mejor sistema, o por lo menos el menos malo posible, y como un sistema que funciona bien, aunque con algunas fallas que tenemos que asumir, ha quedado, todas estas preguntas han quedado sin resolver. Por eso ahora vienen estos autores que dicen blanqueemos esta situación. De algún modo, aquí en Argentina usamos una expresión, patean el tablero. Patean el tablero y hacen una propuesta de otro tipo, ¿no? No sé, el tecnomonarquismo de Yarvin o las ideas justamente del aceleracionismo y la ilustración oscura de Nick Land. Pero yendo más específicamente a tu pregunta de la psicopolítica, claro, no en vano se desarrolló, si bien siempre existió, se desarrolló sistemáticamente a lo largo del siglo XX. Yo en lo personal distingo tres etapas que están vinculadas o asociadas con tres metodologías que se fueron superponiendo y combinándose entre sí. Una primera etapa de la psicopolítica como uso la definición de Goff, de Kenneth Goff, no sé si autor de un libro Psicopolítica de los años 50, que es muy sencilla, es el arte de manipular los cauces de las opiniones y los sentimientos de las sociedades. Yo O sea, agregaría también los estamos hablando del campo de batalla. efectivamente. Y es interesante porque fíjate que Goff plantea el arte de manipular los cauces de algo que ya existe y que es perfectamente natural y normal que exista. Que ante todo existe en nuestra estructura psíquica y finalmente en nuestras relaciones sociales. Se despliega todo esto de lo psíquico en lo social. O sea que estas estructuras, ante todo psíquicas, pero finalmente socioculturales, o sea, para resumir, psicosociales, son perfectamente naturales y son perfectamente normales. Por eso él habla de manipular fuerzas y una estructura, dentro de lo que permite esta estructura ser manipulada, de manipular fuerzas que son perfectamente normales. Lo que no es normal es la manipulación, ¿sí? Yo agregaría ahí los bajos instintos o apetitos inferiores siguiendo el modelo básico de la psicología platónica que me parece la mejor referencia. Sencilla, muy fácil de demostrar y muy clara de entender. Muy, muy fácil también para entender. Pero bueno, más allá de esto, yo distingo tres etapas. También a modo esquemático. Una primera etapa que es racional, en el sentido de que opera ante todo con elementos propios de la razón, en el campo de la racionalidad, si bien tiene una finalidad manipuladora o manipulativa,
que tenemos un buen ejemplo de esto en Gramsci, en Antonio Gramsci. Más allá de cómo él lo hacía jugar, él lo ponía al servicio de una revolución cultural hacia la izquierda, digamos, ¿sí? Pero trabaja con conceptos, con opiniones, con leyendas que vienen a tapar o a solapar la auténtica historia, o sea, con tergiversaciones historiográficas, pero trabaja siempre en el campo de los discursos, es decir, de la racionalidad. Hay una etapa mucho más compleja, de una metodología mucho más sofisticada, que es la etapa, yo le llamo, de psicopolítica sub o infrarracional, que trabaja fundamentalmente con los bajos instintos, los apetitos inferiores y la expresión más especificada de esto, que son los deseos. Aquí también hay todo un debate sobre relación entre instinto y deseo, pero los deseos, por lo menos en su sentido más básico, como una expresión determinada de los bajos instintos, pero también trabaja con la emotividad, con la afectividad, es decir, el patos, el cimos de la vieja psicología platónica. Y ahí yo destaco principalmente los estudios que han hecho los autores de la Escuela de Frankfurt. De la mal llamada Escuela de Frankfurt, porque todos sabemos que en Frankfurt estuvieron relativamente poco y que el grueso de sus estudios se han hecho principalmente en Estados Unidos, ¿no? Autores como Horkheimer, Adorno, bueno, después Marcuse. Adorno, exacto. Sí. Y hay una tercera etapa, desde luego que hay muchos otros más, ¿no? Pero hay una tercera etapa que yo le llamo psicopolítica de base orgánica, que trata de manipular la estructura y la dinámica psíquica, pero, digamos, entrometiéndose en el cuerpo, a través del orgánico, trabajando con un arsenal tecnológico temible y también hoy en día muy sofisticado, trabajando a través del sistema, sobre todo neuronal, hormonal y a través del cerebro, ¿no? Y eventualmente mediante la ingeniería genética. O sea, con métodos y con técnicas muy diferentes, Daniel. O sea, pero en definitiva, haciendo una intrusión en el cuerpo, tratar de llegar en términos clásicos al alma, ¿no? Condicionar al alma trabajando sobre el cuerpo, que es operable y lo tenés ahí, ¿no? Como objeto es mucho más identificable. O sea, fíjate, estamos hablando al final, o sea, la tecnocracia clásica del siglo XX buscaba administrar recursos, pero la nueva tecnocracia parece buscar administrar percepción, emoción, conducta humana. ¿Cuál es la diferencia entre gobernar sociedades y programar poblaciones? La diferencia está en que, primero, gobernar lo normal, lo natural es que se gobierne para el bien común y es una actividad necesaria, perfectiva del hombre. Si hablamos de gobernar en el sentido clásico, ¿sí? ¿Se puede gobernar mal? Sí, es la doctrina de la tiranía, que hace 2500 años la tenemos y tiene un montón de expresiones, no solamente los clásicos, ¿sí? Desde luego que se puede hacer un mal uso en el ejercicio del poder público y ese poder que debe ser utilizado como instrumento del bien común, ser utilizado como arma contra aquellos que debieran ser servidos por ese poder, ¿no? En términos ya más cristianos, el poder como el ejercicio del poder, en vez de ser acto de servicio, es acto de tiranía y sometimiento. Perfecto. Ahora, lo que tú estás planteando es ingeniería, es la tiranía llevada a su máxima expresión, que es la ingeniería ya no solo social, eso yo creo que quedó en el siglo XX, sino la ingeniería antropológica. Y aquí tiene que ver no solamente con, digamos, con la dominación en su sentido más, en su sentido grave, pero en definitiva en un sentido superficial, sino con fuerzas psicoespirituales totalmente descontroladas, totalmente corrompidas, A través del uso de la yo tecnología. llamaría libido dominandi, citando a un autor estadounidense, Michael Jones, que tiene un libro, Libido Dominandi. O sea, hay una suerte de pulsión, que no solamente es psíquica, que tiene una raíz espiritual, que está desviada, totalmente corrompida y por lo tanto invertida, que avanza sobre el mundo, sobre los demás hombres e incluso sobre sí mismo, y esto de lo que el tirano se hace a sí mismo ya está en Platón, e intenta hacer realidad en ese afán de dominarlo todo, reconstituirse haciendo realidad o pretendiendo hacer realidad la promesa de la serpiente en el paraíso terrenal, por ir a una figura bíblica, pero esto está en muchas tradiciones, de seréis como dioses, que es en definitiva el afán de hacerse a uno mismo.
Fíjate que esto incluso está por ejemplo, esto aparece, ¿no? Hay un libro, Ser como Dios, ¿no? Ser como Dios, Sí. del rabino Michael Berg, ¿sí? Del Centro Kabbalah de New York. Es más conocido Yehuda Berg, que es pariente de él. Pero bueno, pero Yehuda, porque ha sido el rabino de Madonna y de otras figuras estelares, ¿no? Pero esta idea que está en muchas tradiciones, ¿sí? Esta idea que está en muchas tradiciones de ocupar el lugar de Dios. ¿Y de qué manera se ocupa el lugar de Dios? Bueno, reconstruyéndolo todo. Para eso hay que negar lo Desde la existente. óptica tecnológica es lo que está diciendo Harari. Te Efectivamente, quería preguntar otra porque cosa. Hay una paradoja interesante en eso. Mientras la tecnología promueve o promete a expandir capacidades humanas, también parece fragmentar identidad, atención, autonomía. O sea, ¿estamos evolucionando o externalizando progresivamente nuestra propia humanidad hacia sistemas tecnológicos? no, justamente implica la negación. Y quiero hacer una aclaración para dejar en claro mi postura. Toda esta interpretación que yo hacía, en clave de, o tomando como referencia la tentación luciférica, no se la atribuyo al autor de ese libro que mencioné, que es un ejemplo de los muchos que No, no, podría citar, no se la atribuyo al rabino Berg. Es una interpretación que hago yo de todo un movimiento que tiene una multiplicidad de expresiones y las motivaciones personales de quienes participan o son exponentes de cada una de esas expresiones. No me meto con eso porque no lo sé, porque para mí no lo puedo conocer directamente. Entonces estoy haciendo una interpretación personal de un movimiento, digamos, muy amplio. Pero también advierto, esta idea está también en la antropotecnia o antropotécnica de Peter Sloterdijk, ¿no? Esto de hacerse uno mismo. Y yo hago mi interpretación a la luz de estos textos y de una figura bíblica, hago mi propia interpretación de esta tendencia que está tan extendida. Volviendo al tema, volviendo a tu pregunta específicamente, no, implica la negación de uno, porque justamente para construir o crear ex nihilo, que es lo propio de la divinidad, crear ex nihilo de la nada, primero necesito descartar lo que existe. Ahora, si yo me quiero recrear a mí mismo, me tengo que negar a mí mismo. Con lo cual se da esta contradicción, esta paradoja, que se presenta en el transhumanismo y que conduce al poshumanismo, tan presente en Nick Lang, y que termina siendo un antihumanismo, que es, para mejorar al hombre tengo que negar al hombre. Para mejorar al hombre tengo que modificarlo. Hay que discutir si esto es factible o si simplemente vas a arruinarlo todo y nada más. Modificarlo al punto tal de que quede irreconocible, de que ya pierda el principio de identidad, no sea idéntico a sí mismo, sea otra cosa. O sea, para mejorar al hombre se necesita dejar de ser hombre. Con lo cual esto implica una tarea de destrucción de lo existente, no de perfección de lo existente, sino de destrucción de lo existente para crear otra cosa. O Y sea, el agente creador sería el mismo que se destruye y se recrea, con lo cual es una idea, bueno, también contradictoria en sí misma, ¿sí? Insisto, estas son interpretaciones mías de un movimiento no, muy amplio, ¿no? está No lo claro. estoy atribuyendo a las personas que he mencionado recién. Mira, Pablo, Dicho esto, durante sí, siglos la modernidad buscó liberar al individuo. Sin embargo, hoy pareciera que el individuo se desuelve entre algoritmos, interfaces, realidades digitales. ¿Estamos entrando en la era posthumana? sí, claramente. O sea, claramente al menos como utopía. O sea, lo que pasa es que toda utopía deja secuelas en la realidad. Nunca cumple sus promesas. Y en esto, yo digo, es una posmodernidad que en esto se muestra como ultramodernidad, porque insiste con una nueva promesa que en mi modesta opinión no va a poder cumplir, y se queja de todas las promesas de la modernidad, sobre todo las del siglo XVIII y XIX, que ya sabemos que no se han cumplido. Entonces, eso se quiere descartar, tirárselo a la papelera de reciclaje, pero se insiste con promesas cuya base ideológica es la misma, aunque aquí con toda la parafernalia tecnológica que se presentan como científicas en rigor de verdad, arropan y ocultan una utopía, y es una utopía que finalmente va a terminar, en mi modesta opinión, fracasando, revelando su fracaso, pero en el medio va a dejar un tendal de malas consecuencias. Un tendal de malas consecuencias, pretendiendo hacer un nuevo paraíso en la tierra, al menos para algunos, porque aquí en esto sí lo de la ilustración oscura es mucho más cínico, si se quiere, en el sentido clásico de la expresión,
va a terminar generando un infierno, aún para aquellos que se crean beneficiados por esto. Aún para aquellos que se crean beneficiados por esto. Esa es mi modesta opinión. Dicho esto, en el medio el daño va a ser muy grande porque y aquí se vincula o se mezclan los intereses en las motivaciones, las convicciones ideológicas, por erradas que estén, con los intereses que a veces son inconfesables. ¿Sí? O sea, fíjate que Harari, en una conferencia TED en 2015 en Londres, dijo abiertamente que con la robotización, la automatización, etcétera, y la aplicación de la inteligencia artificial, el trabajo y la producción, dijo abiertamente que gran parte de la humanidad van a ser vidas sin sentido, va a ser inútil. Entonces, primero que ya esto es toda una definición, ¿no? Es decir, bueno, pero si ese va a ser el resultado, entonces ¿por qué lo aplicamos? Primero. Segundo, ¿por qué alguien que no trabaja o no produce en lo económico pasa a ser inútil? También es una concepción muy particular. O por ahí puede ser un excelente poeta o un trovador, pero, o sea, o dedicarse, no sé, a rezar. Ahí esto también están como puestas al modo de premisa posiciones que son discutibles, que deberían ser objeto de todo un debate. Pero más allá de eso, termina diciendo, bueno, lógicamente su interlocutor, el que lo entrevistaba, le dice, pero bueno, ¿qué iba a pasar con toda esa gente? Y él dice, drugs and video games, o sea, drogas y videojuegos. Que en parte es lo que se le atribuye a Yarvin, ¿no? Decir, bueno, esa gente que queda afuera, ¿qué va a hacer? Bueno, la realidad virtual va a servir. Se les armaría una realidad a medida que sea módica y que de algún modo satisfaga, como decía Tocqueville, esas multitudes satisfaciendo sus pequeños y vulgares placeres, reduciéndose a la nada misma. Pero esto no es sostenible, estimado Daniel, esto es tan antihumano esto, que no es sostenible en el tiempo. En todo caso, lo que se generará es un embotamiento que aletargará la revolución contra esto. O sea, aletargará, realmente que arruinará a muchos en el medio, aletargará, narcotizará finalmente una resistencia y una rebelión que necesariamente se dan, salvo que nos quedemos a las puertas de la ruina del hombre. ¿No? Que ya como decía Lewis, que quede abolido el hombre, incluyendo a los que llevan adelante este proceso. ¿Sí? Mira, tú Es, comentaste hace unos minutos, comentaste un tema interesante que yo creo que mucha gente desconoce, la ilustración oscura. O sea, es un concepto que en los últimos años que comenzó a circular con fuerza este concepto Dark Enlightenment en inglés o ilustración oscura. Para mucha gente es simplemente mm, un corriente intelectual marginal. Para otros es la filosofía implícita de ciertas, digamos, élites tecnológicas, como es el caso de Alex Karp, como es el caso de gente de Palantir, etcétera, etcétera. Elon Musk, ¿qué representa realmente, o sea, el fenómeno de ilustración oscura? básicamente la ilustración oscura, el discurso de la ilustración oscura impugna a la democracia liberal y al principio de igualdad que está en la base de la democracia liberal, marcándolos como justamente como fracasos. Y Arvin, por ejemplo, en esto es un poco más moderado. Dice, no, la democracia liberal, dice, la considera, dice, no es que la considere mala, dice en una entrevista en Estados Unidos, dice, la considero débil y la asocia a cierta ineficiencia. ¿Sí? Y cuando hace algunas críticas, lo cierto es que hace críticas que son bastante certeras. Pero finalmente, la ilustración oscura, y sobre todo en Nick Land esto está presente, va directamente a impugnar y apostrofar la democracia liberal y a la igualdad. Ahí vuelvo a lo que ya dije al principio. Sí, bueno, lo que pasa es que también la democracia liberal no es el único tipo de democracia, y es verdad que tiene fallas. Y si nunca se habla de las fallas, ni se intenta remediarlas, es lógico que venga alguien a decir esto funciona mal o lisa y llanamente no funciona, o como decía Volkov, entre muchos otros, che, esto es mentira. Si esto es mentira y digámoslo, digamos de una buena vez que el rey está desnudo y blanqueemos que en rigor de verdad hay un deep state que entre otras cosas, a través de hábiles estrategias de psicopolítica, genera una opinión pública que es completamente artificial y que queda convalidada casi automáticamente con determinada periodicidad por el voto popular y nada más. Pero en rigor de verdad, el soberano en términos de Schmitt, aquel que decide, y sobre todo en época de excepción, y estamos en una excepción permanente, como dice Agamben desde hace años, ¿sí? El soberano es otro. ¿Sí? Nada más que queda convalidado por el que se mantiene como un soberano formal o nominal.
Bueno, pero eso es en la democracia liberal y bajo las actuales condiciones. Ese debate no se dio. Respecto de la igualdad, es otro debate a dar que también fue políticamente muy incorrecto y por eso nadie lo quería dar. A ver, la igualdad tal como la plantea la Ilustración, claro que es ficcional. ¿Sí? Nietzsche acusa del ideal de igualdad de la Ilustración al cristianismo. Y yo ahí, con todo el respeto que me merece el gran filósofo alemán, diciendo, ¿por qué? Es cierto que el ideal de la igualdad de la Ilustración no hubiera existido sin el cristianismo, pero existe como un detrito o como una tergiversación de la idea cristiana de igualdad. No es la misma. Con lo cual, la solución no es pretender volver al humanismo antropocéntrico del siglo XVI-XVII y a la igualdad del siglo XVIII. La solución es ir más atrás todavía, no digo en el tiempo, pero sí en el planteo. Es decir, reformularla, no para impugnar o tirar a la basura la idea de igualdad, pero sí para decir, ok, perfecto. O sea, la idea de igualdad y las promesas hechas sobre esa idea de la Ilustración no se han cumplido. Como digo, han sido muchas veces sueños que han terminado en pesadillas, empezando por la propia Revolución Francesa, que fue un auténtico mare magnum de sangre derramada. ¿Sí? Te quería preguntar, o sea, siguiendo con lo que estás diciendo, o sea, la ilustración clásica, ¿ok? Uh-huh. Definía igualdad, racionalidad universal, ciudadanía. Ahora, la ilustración oscura parece sostener exactamente el contrario. Jerarquías tecnológicas, gobernanzas corporativas y el fin de la democracia de masas. O sea, ¿tú crees que estamos viendo el surgimiento de neofeudalismo digital? Sí, señor, y eso expresa a la Ilustración profunda, porque lo que se descarta, que es la parte simpática de la Ilustración, fracasada, ¿sí? Fracasada, es la punta del iceberg. Lo que yo sostengo, y esto es para debatirlo, es que con esto se muestra el verdadero rostro de la Ilustración. Que la Ilustración oscura se asume oscura, pero muestra el verdadero rostro de la Ilustración. Por la misma razón también que la Ilustración se presentaba laica y agnóstica, sino atea, y en rigor de verdad siempre tuvo un trasfondo religioso. Que ahora el orden teológico político asoma en planteos, bueno, más allá de Nick Land, hablando de que 4 demonios le han dictado, al menos en determinado momento de su vida, por lo menos esto es lo que hace al anecdotario y lo que se ha difundido como anecdotario, ¿sí? Esto lo dejo en condición de tal, lo que se ha difundido como anecdotario, pero claramente hay planteos que son, más allá de cuán desviados o errados nos parezcan, son de orden teológico político. Son de orden teológico político. Eso está en Peter Thiel también. Pero Sí, claramente exacto. que hay un trasfondo. Ahora, la pregunta es, el laicismo, el laicismo en política y ese agnosticismo filosófico sino ateísmo de la modernidad, de la Ilustración, era lo exotérico. Lo esotérico de la Ilustración era esto, había un trasfondo religioso. Había un trasfondo religioso por nefasto que nos parezca o errado que nos parezca, pero no es que no lo había. Y no es simplemente una cuestión epistemológica o discursiva, como en su momento lo advirtieron y de buena fe, sorprendiéndose Rousseau, hombres ateos como Rousseau o Proudhon. No, 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 no. Es algo ontológico. Hay un orden más profundo que se mantuvo oculto. Por eso ahora hombres como Abrahamson te plantean la occulture, la cultura ocultista, o la O es con doble C, haciendo un juego de palabras, diciendo en realidad toda la cultura moderna está impregnada de ideas ocultistas. Las ideas ocultistas son determinados posicionamientos, fuerzas e ideas del orden psicoespiritual y por lo tanto vinculado a lo que genéricamente podríamos llamar religioso, que justamente se mantenía oculto en la base de ese iceberg, pero que nutría a lo que aparecía en la superficie simplemente como un concepto, como una concepción laica. Hay un libro muy bueno que se llama De la cábala al progresismo, de un gran filósofo y teólogo argentino, Julio Membiel, donde esto, desde luego que no se limita a la modernidad, pero se expone con mucha claridad. Él dice que en definitiva todas las corrientes filosófico-políticas e ideológicas se nutren o están incididas desde su base en forma más explícita o más oculta o más implícita por la pugna entre dos corrientes, entre dos gnosis, dos corrientes fundamentales acerca de cómo concebir nuestra cosmovisión, acerca de cómo concebimos y cómo percibimos, cómo sentimos Dios, el hombre y el mundo. Esta es una reseña esquemática que hago yo. ¿Sí? Nuestra posición fundamental
¿sí? No solo concepcional, racional, digamos, y de ideas, conceptual quiero decir, sino también nuestra percepción a otro nivel y nuestra manera de experimentar y sentir eso de Dios, lo absoluto. Si alguien no quiere hablar de Dios, lo absoluto, el hombre y el mundo, porque el relativista que niega el absoluto te está planteando un nuevo absoluto, por contradictorio que sea o por grave que sea la contradicción en la que cae, que es en la propia relatividad, que la absolutizó. Lo mismo hace el materialismo, por ejemplo, en Marx. La materia, no solo en Marx, por supuesto, pero la materia en el pensamiento de Marx le da acientíficamente y anticientíficamente, desde mi modesto punto de vista, atributos de lo divino en un cierto modo de entender lo divino, lo absoluto, en un modo muy hegeliano, que en el fondo es un modo que responde a través de Jacob Böhme a ciertas corrientes de esos posicionamientos de gnosis, digamos, ¿no? Desde luego que uno puede decir, bueno, esta es la gnosis correcta, esta es la incorrecta, pero siempre, por eso vuelve la teología política, y es grave que en las religiones tradicionales, por ejemplo, las distintas expresiones del cristianismo y demás, no se retome una sana tradición de teología política que en el caso del cristianismo y en particular del catolicismo siempre estuvo desde hace siglos, pero que justamente en la modernidad se olvidó. Por eso esto no lo vamos a solucionar, no vamos a responder a todos estos dilemas y estos desafíos con literatura de la política de la modernidad al estilo de, no sé, El Príncipe de Maquiavelo. Por citar un libro muy respetable y que ha sido muy importante. Tenemos que volver al... Y el que se da cuenta de esto en su momento fue el propio Peter Thiel, más allá de la posición que él asumió, de que el gran debate se está dando, y el gran debate que va a la acción, o sea, que va a tener una proyección práctica en un ámbito muchísimo más profundo y que en la modernidad había permanecido oculto. Por eso el concepto ese de oculture, más allá de que estoy en las antípodas de lo que plantea Abrahamson, pero sí apunta en el sentido correcto y diagnostica algo correcto, de que conceptos, tendencias, estructuras institucionales que parecen meramente inmanentes, laicas, ¿sí? Y sin ninguna conexión con lo religioso, ¿sí? En el fondo sí lo tienen. En el fondo sí lo tienen. Pablo, Y no hablo solo de esto, de- hablamos de fuerzas psicoespirituales. desde la metafísica del poder, ¿tú crees que el verdadero campo de batalla contemporáneo, o contemporáneo es territorial o perceptual? Ambos. La guerra cognitiva, que es una expresión que se usa ahora, yo prefiero psicopolítica, es un concepto más amplio. Por eso se habla de guerra cognitiva. La guerra cognitiva trabaja en el perceptual, desde luego, y son interesantísimos los estudios que hay al respecto, eh, y también, bueno, preocupantes, pero también es territorial. Porque eh, si bien hay una dinámica, eso en los 90 se exageró con el furor inicial de una globalización capitalista liberal, ¿sí? Aprovecho para aclarar que, a mi modo de ver, el capitalismo ha dejado de ser liberal. Por eso también la Ilustración Oscura critica la democracia liberal, pero es una expresión del capitalismo que ya se ha despojado del liberalismo, no lo necesita más. Creyó su amparo y ya le estorba, ¿sí? Bueno, creo que tiene que ver con eso. Pero volviendo al tema, si bien ese capitalismo en una instancia de globalización desterritorializa en el sentido de deslocalizar procesos de producción, se exageró el concepto. El hombre sigue teniendo cuerpo y sigue teniendo, Dasein, diría Heidegger, sigue teniendo ubicación, sigue necesitando de recursos materiales, no solo espirituales, con lo cual se libran los dos terrenos, se libran los dos terrenos. Y aquí en estos discursos se mezcla permanentemente el error, o si hay intención aviesa, la mentira, con verdades que a veces están siendo, o que a veces son verdades muy agudamente identificadas y que estuvieron por mucho tiempo ocultas y se desempolvan, aunque se las presente de una manera tergiversada, como decía antes, o espuriamente combinadas con falsedades, ¿sí? Pero la respuesta corta, en definitiva, es en los dos terrenos, querido amigo, es en los dos terrenos. Fíjate, volviendo otra vez al tema del proyecto transhumanística, o sea, ¿es realmente científico como insisten Harari y compañía o en el fondo posee características cuasi o casi religiosas? O sea, porque ¿qué promete? Trascender la muerte, cuerpo, limitaciones biológicas, hasta la mismísima conciencia. Bueno, ahí nuevamente se da la mezcla espuria de utopía ficcional, ¿sí? Y de algunas verdades científicas o posibles verdades científicas, y esto lo determinará el tiempo.
el decurso del próximo del avance científico y la innovación tecnológica. Creo que en el caso de discursos como el de este autor israelí, de Harari, hay una mezcla, y una mezcla espuria. Cuando digo espuria me refiero a una mezcla en donde no está bien distinguido aquello que es muy conjetural y cuasi ficcional, si no del todo, ¿sí? De aquello que puede tener un grado de realidad o de probabilidad como posible realidad mayor, ¿sí? A eso me refiero con mezcla espuria. Sí, como bien dices tú, se promete la inmortalidad, se promete la inmortalidad. Y hay un tema que es el problema no resuelto de la muerte, que según un escritor argentino, Ernesto Sábato, era el verdadero tabú tapado, como todo tabú, preexistente, o sea que subsistente. ¿Sí? La muerte sigue siendo un tabú, por lo menos modernamente. No lo era antes. Acá en Hispanoamérica incluso todo eso pasó más tarde, por eso conservamos más memoria de cómo se trabajaba, por ejemplo, qué actitud asumía el hombre frente a la muerte en épocas pretéritas, que tal vez en Europa o en Norteamérica tal vez nunca estuvieron esas tendencias, y en Europa existieron y tuvieron vigor siglos atrás. Pero en Hispanoamérica, como el proceso moderno llegó más tarde, por ahí fueron nuestros abuelos los que vivieron eso. ¿Sí? Cuando Marx acusa a Hispanoamérica de premoderna, y no es el único, por supuesto, si bien él lo dice con un sentido peyorativo que yo no comparto e impugno, pero en parte está diciendo una verdad, despojada desde mi punto de vista de ese sentido peyorativo. La modernidad, en realidad Hispanoamérica representaba otra modernidad, junto con España, otra modernidad, donde se mantenía mucho de las culturas tradicionales, nada más que adaptadas a un mundo moderno, de viajes intercontinentales, con nuevas tecnologías como la imprenta, etc. Pero eso hizo que la modernidad tal como la conocemos, cuyos detritos últimos son estos, o sus frutos últimos son estos de los que estamos hablando, llegue tarde acá. Por eso también en los países hispanoamericanos, eh, sobre todo en los lugares más alejados de las grandes capitales, campo adentro, en las costumbres populares, está todavía ese espíritu que no tiene que ver con esa modernidad. Y ahí se nota el distinto trato con la muerte. Por ejemplo, en cómo se hacía el velorio, ¿sí? O tanatorio, creo que le dicen los españoles. Bueno, después en cada lugar hay particularidades. Tú estás en México tiene muchas particularidades que provienen de las culturas autóctonas precolombinas, muy presentes en el pueblo y en la cultura mexicana, ¿no? Después hay particularidades en cada lugar. Dicho esto, volvemos al tema de la muerte. El tema de la muerte está, y fíjate que en esto nos advirtió la literatura. Esta vida, esta vida tiene una radical incompletitud, una radical insuficiencia. Por eso, si nos vamos a guiar por el deseo y el deseo ciego, llegamos a ese vacío, a ese no sé lo que quiero, pero algo quiero, soy la máquina deseante. Entre otros de los que habla es René Girard, que es uno de los filósofos que dicen que es católico. Yo, a ver, no voy a opinar no habiendo estudiado en profundidad su pensamiento. Yo lo que he leído, a ver, sí, elementos del catolicismo hay, pero, digamos, no me atrevería a decir que es un pensador propiamente hablando católico, por lo menos por lo que he leído hasta ahora. Pensador que ha incidido mucho en Thiel, ¿sí? O en Thiel, o como se prefiera mencionar el apellido, pronunciar el apellido. Ahora, porque claro, justamente hay un deseo inacabado e incluso carente de forma en un momento dado, porque hay un hueco que tiene el hombre moderno que en rigor de verdad solo puede ser llenado por la trascendencia. La propuesta transhumanista de la inmortalidad en esta tierra es una manera nueva, una promesa nueva de llenar ese hueco, pero incluso, digo, más allá de la imposibilidad de la inmortalidad real, o sea, una cosa es la longevidad, no sé, terminar viviendo 500 años, distinto es hablar de inmortalidad, aunque fuéramos realmente inmortales, ¿a qué costo? Al costo de negar lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que se extiende en el tiempo si ya no soy yo y si eso que se extiende en el tiempo ya no es humano? ¿Te das cuenta? No solo se rompería en el caso de ser tal cosa factible con la propia humanidad, sino con la propia identidad de que vos sos un ser humano y yo soy otro. No quiero caer en lo tautológico, decir yo soy yo y usted es usted, pero es eso. Pero se terminaría rompiendo con las características propias que nos definen como humanos. Entonces se extiende en el tiempo algo que finalmente deja de ser lo que es para tratarse de otra cosa, con lo cual se rompe la continuidad del ser también. Es algo bastante, si te pones a pensar, hasta es difícil de imaginarlo y de comprenderlo.
En el supuesto caso de que tal cosa sea factible, que es la longevidad indeterminada en el tiempo, sin fin. Pero por otra parte, vuelvo al tema de ese vacío, por eso hay un trasfondo acá. Daniel, esta vida es insuficiente per se, aunque a vos te digan, al estilo de los utilitaristas ingleses, que se expresan en el transhumanismo también, no vas a experimentar dolor, solo vas a experimentar placer y no vas a enfermarte nunca. Siempre te vas a mantener joven y vital y vas a vivir por siempre sin morir. Igual en esta vida hay una sed que no se puede apagar. El síntoma de esto, como bien esto lo dijo un poeta catalán cuando murió Nietzsche, que se llamaba Juan Maragall. En 1900, cuando Nietzsche dice, Nietzsche tenía sed de absoluto y muere, esta es la interpretación que hace Maragall, que tenía influencia nietzscheana, dice, y murió de sed, porque tenía sed de absoluto que nunca encontró. En esto que Nietzsche se presentaba como filósofo, a que era filólogo, nos pasa a todos, aunque te prometieran una vida sin dificultades económicas, que no te vas a morir, que no te vas a enfermar, que tus seres queridos ni se van a enfermar ni se van a morir, y donde vas a experimentar placeres y nunca el displacer, ¿sí? Y nunca el displacer, igual vas a estar insatisfecho, igual vas a hacer vas a experimentar que lo que pasa es que cuando uno no da en la tecla respecto de cómo satisfacer esto y de dónde buscar, se convierte en la máquina deseante, atrapada y embargada por esa desazón del deseo no satisfecho, porque no se satisface en la medida en que no se sabe qué se está buscando. La búsqueda de absoluto hace que nuestra mirada siempre vaya no solo contra la muerte. Es lo que yo le critico también a Sloterdijk. Nosotros no es que desarrollamos cultura, él lo dice como tanta otra gente, o sea, y ensayamos culturas para responder a los avatares de la vida, dificultades económicas, una discapacidad, una enfermedad y la muerte finalmente. ¿Sí? No, en realidad buscamos salir de un lugar en donde evidentemente la respuesta a lo que necesitamos está más allá de lo que esta dimensión, en términos de Platón, lo que podríamos llamar escolarmente el mundo de las ideas, estamos adentro de la caverna en la alegoría de Platón, y estamos en el mundo de las ideas. Es una dimensión ontológica en donde nunca vamos a encontrar paz ni la satisfacción, porque estamos aquí, como dicen algunas tradiciones religiosas, de mero peregrinaje en un mundo imperfecto, en donde el absoluto, que es aquella fuente de agua que realmente puede apagar esa sed existencial del hombre, y en donde el hombre se puede encontrar con su propia perfección, no está. Y la literatura, para no ponernos tan religiosos, lo ha marcado bien. Fíjate que la literatura moderna nos advierte de esto. Yo siempre rescato acá a Mary Shelley, en realidad Mary Godwin, que era parte de este ambiente, la autora de Frankenstein. Pero también hay que rescatar Drácula. Es un castigo no morir, Daniel. Es un castigo no morir. Totalmente. Y te convertís en un monstruo, no solo inhumano, antihumano que no tiene paz y que está siempre sediento, está poseído como el peor de los tiranos por esa libido dominante que es la voracidad de sangre. Por eso es algo también muy perverso y tiene expresiones criminales. Bueno, hay ciertas noticias en el mundo que nos dan la pauta de esto, ¿no? Pero bueno, sobre todo por la persona que no es religiosa, no le interesa tanto, vamos a lo que nos enseña la literatura. No tenemos tiempo para más. Yo te tengo que invitar de nuevo porque ha sido fascinante. Yo solo quería añadir una cosa. Cuando hablaste de la modernidad, creo que la modernidad, sobre todo en América Latina, nunca fue simplemente un proceso de industrialización, de desarrollo económico. Fue, creo yo, desde el principio una experiencia de fractura. O sea, Europa vivió la modernidad como expansión de sí mismo. América Latina la vio como imposición, como tradición, como esta tensión permanente entre estructuras importadas por un lado y realidades históricas propias. Yo creo que esa diferencia es también fundamental. ¿Tú cómo lo ves? No, también, yo creo que el mundo, a ver, yo soy muy partidario también de una Europa que recupere sus tradiciones, ¿eh? De una Europa de la que provienen mis bisabuelos. Bueno, en realidad una bisabuela mía no, ya tenía más tiempo en América, pero mis otros 7 bisabuelos eran todos europeos. Eh, entonces, tengo un gran afecto por Europa, pero no más allá de las cuestiones familiares, personales, tengo un gran afecto por lo que Europa representa en la historia universal. Soy partidario de una Europa
que se reencuentre consigo misma y que reencuentre sus raíces. Ahora, yendo a Hispanoamérica y al mundo hispánico, también voy a abarcar a España, ¿no? España. Eh, yo creo que sí, la hispanidad como marco civilizacional, como plataforma civilizacional, fue otro que nace en Europa y se expande a América y después en América entra en diálogo con los pueblos autóctonos de América, los pueblos que ya había en América. Yo creo que la hispanidad, ese marco civilizacional, sí constituía una modernidad alternativa. Una modernidad alternativa en términos de Alberto Huela, donde se combinan las particularidades de los pueblos amerindios o pueblos indígenas con todo el bagaje greco-latino, greco-romano, e incluso también con muchos ingredientes germánicos condensados en España, condensados a lo largo de 1000 años de medioevo, ¿sí? Y que viene en América. Y eso genera un marco civilizacional que constituyó otra versión de la modernidad. Pero incluso en Europa mismo, para no ir a las particularidades americanas, en Europa mismo, España era otra modernidad. Era otra modernidad que era, a ver, para decirlo escolarmente, era teocentrista y no antropocentrista. Era, digamos, no era disruptiva, no pretendía romper con toda la tradición que venía no solo del cristianismo, incluso del paganismo preexistente, ¿sí? Mantenía las tradiciones europeas y desde luego las proyectaba hacia adelante. Aparte, España ahí estaba a la vanguardia, incluso a la vanguardia tecnológica. De hecho, no son pocos los autores que dicen que la primera máquina no es invento de un inglés, sino de un español, ¿sí? O sea, incluso la primera máquina como artefacto dotado de automaticidad, porque eso es lo que caracteriza a la máquina. Lo que pasa es que un español jamás hubiera termina siendo incluso, a ver, por lo menos en lo terminológico y con algún sesgo, el propio Freud, en pleno siglo XX, hablando del aparato psíquico. O sea, presentar como Hobbes, que es el gran ganador de todo este proceso, Daniel. Hobbes, en realidad su padre intelectual, su mentor, Sir Francis Bacon, y Hobbes, Sí, sí. el Estado como máquina, el mercado como máquina, las corporaciones como máquinas. Si vos te pones a pensar, en el fondo es la misma idea. El ser humano Se te corta la voz, no te escucho ahora. digo Ahora sí. esto, hay que rescatar un humanismo genuino. El hombre se tiene que reencontrar consigo mismo, en Hispanoamérica, en Europa, en Asia, en todos lados. Los hombres nos tenemos que reencontrar. Eso es mi modesta conclusión. Oye, Con Pablo, no nosotros, tenemos tiempo para más, pero antes de irnos, por favor, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos apoyar? Tus redes sociales. Cuéntanos, por favor. bueno, con mi amigo Lucas Carena hacemos un programa, La Brújula, está en español, pero bueno, vamos a ver si algún día lo podemos traducir, que tenga subtítulos en inglés. Está en YouTube, en Facebook. Yo como Pablo Javier Dávoli, en Instagram y en Facebook, o Pablo Dávoli o Pablo Javier Dávoli, bueno, y tengo mi página web, www.pablodavoli, con B corta, pablodavoli.com.ar. Los artículos son de descarga gratuita. Es lo que yo modestamente puedo aportar y recibiré con mucho gusto las críticas, incluso que se me quieran hacer, y Oye, entablar buenos la diálogos. entrevista ha sido fantástica, de una altura intelectual muy alta. Entonces, por favor, te tenemos que tener de vuelta. Yo sé que a la gente le va a encantar. Así que nos vamos pronto, ojalá. Te mando un fuerte abrazo. Un honor haber hablado contigo y con tu público. Un abrazo grande. Chao, adiós.